Había corridas, gritos, fuego, lanzas por todos lados. Estaban invadiendo la ciudad. Pero a él parecía que no le importaba. Él seguía sentado, dibujando en la arena figuras matemáticas, hasta que un soldado romano lo amenazó con su espada y lo quiso tomar prisionero. El anciano, tranquilo, levantó la mirada, lo miró a los ojos y le dijo que primero iba a terminar su demostración. Luego bajó la mirada y siguió dibujando en la arena. Cuando los romanos invadieron Sicilia, Siracusa parecía un blanco fácil. Sin embargo, le llevó más de 2 años conquistarla. Fue la primera batalla en la que la tecnología hizo la diferencia. Se utilizaron catapultas, grandes grúas que daban vuelta a los barcos por el aire y muchas otras innovaciones. Cuenta Plutarco que los romanos estaban tan aterrados que veían una soga o una polea y salían corriendo. Todos esos inventos eran obra de un único hombre. ¿Quién era ese gigante que con sus inventos hacía temblar al ejército romano? Nada más y nada menos que Arquímedes, el matemático más importante de toda la antigüedad. Finalmente los romanos conquistaron la ciudad. Al soldado obviamente le molestó la actitud de Arquímedes y lo atravesó con su espada. Un terrible error que tuvo que pagar muy caro, porque su general, Marco Claudio Marcelo, admiraba profundamente a Arquímedes. De hecho, Marco Claudio, pudiendo llevarse todos los tesoros de la ciudad, eligió uno solo que cabía en cualquier bolso. Un aparato que había hecho Arquímedes. Cicerón nos cuenta que era una especie de planetario portátil que mostraba la posición del Sol, de la Luna, de las estrellas, y que cuando lo hizo funcionar, predijo eclipses. ¿Cómo habrá sido ese planetario portátil? Cicerón dice que jamás pensó que un ser humano podía ser tan genial para hacer algo así. El general romano lo prefirió antes que a cualquier otro tesoro. ¿Cómo habrá sido? ¿Se imaginan lo que sería tenerlo en las manos? Poder estudiarlo, poder investigarlo, poder tocarlo. Sin embargo, como tantas maravillas de la antigüedad, se había perdido para siempre. O al menos eso parecía, porque en 1900 se encontró un barco hundido en el fondo del Mediterráneo, cerca de la isla de Antisítera, lleno de tesoros de la época de los griegos, impresionantes estatuas, joyas, monedas, y algo muy curioso, esto, un montón de fragmentos de lo que parecía ser una especie de reloj antiguo lleno de engranajes. Esto ya era tremendamente revolucionario porque aparatos así aparecen recién a fines de la Edad Media, 1500 años después. ¿Estaríamos frente a los restos del aparato de Arquímedes? Para contestar esta pregunta, primero teníamos que reconstruir el aparato original a partir de los fragmentos y volver a hacerlo funcionar. Una tarea quijotesca que ya lleva más de un siglo. En los años 50 trabajó un norteamericano, Zola Price, y luego 2 británicos, Michael Wright a partir de los 90 y Tony Fries y su equipo, que arrancó en el 2000. Justamente el equipo de Fries sacó unas tomografías de muchísima resolución que nos permiten ver el interior de los fragmentos. Miren ustedes. Empezamos desde afuera y de a poco vamos entrando en el fragmento. Esto es importantísimo porque, por supuesto, en el museo no nos permiten romper el mecanismo para ver lo que hay en su interior. Miren cómo están esos dientes, miren cómo se han conservado 2000 años debajo del agua. Ahora están publicitando las primeras tablets que son sumergibles. Esto es sumergible, 2000 años debajo del agua. Miren cómo está, es una locura. Según lo que hemos podido reconstruir hasta ahora, el mecanismo estaba protegido por una caja de madera y tenía una tapa delante y una tapa atrás. En la parte de adelante
tenía dos escalas concéntricas. Una estaba dividida en los 12 signos del zodíaco y la otra en los 365 días del año. Sobre esas escalas gira una aguja que muestra al mismo tiempo la posición del Sol en el cielo y el día del año. Pero sobre esas escalas también gira otra aguja que muestra la posición de la Luna en el cielo. El error de esa aguja, según los valores actuales, es de 0,0002 días por vuelta. Pero eso no es todo. La Luna, en su recorrido, no va a una velocidad constante, sino que a veces acelera y a veces desacelera. Estos tipos habían logrado que la aguja de la Luna tampoco fuera a una velocidad constante, sino que de hecho acelerara cuando la Luna va más rápido y desacelerara cuando va más despacio. Y como si esto fuera poco, además, la aguja de la Luna tenía una pelotita, mitad pintada de negro y mitad pintada de blanco, que giraba mostrando las fases de la Luna. Si me preguntan a mí, solamente Arquímedes puede haber hecho algo así. En la parte de atrás tenemos dos grandes relojes en forma de espiral. El de abajo es un predictor de eclipses. ¿Se acuerdan que Cicerón dijo que el de Arquímedes predecía eclipses? Los eclipses se repiten cada 223 meses. Para cada uno hay una celda, la mayoría están vacías, pero cuando hay un eclipse, la celda informa si será solar o lunar, si se lo podrá observar o no, e incluso a qué hora sucederá. El de arriba tiene dos pequeños relojes en su interior. Uno de esos da una vuelta cada 4 años y le informaba al usuario cuándo sucederían las Olimpiadas. La espiral grande es un calendario lunisolar que reparte 235 meses en 19 años. Es un calendario tremendamente preciso. Al nuestro tenemos que agregarle un día cada 4 años, en los años bisiesto, para que no se desajuste. A este hay que sacarle un día cada 76 años. Claro, uno podría decir, ¿quién se va a acordar de sacar un día cada 7 décadas y pico? Para eso, el mecanismo contaba con el otro relojito que daba justamente una vuelta cada 76 años para recordarle al usuario que tenía que omitir un día. El calendario tiene el nombre de los meses y esto resultó muy importante porque cada ciudad griega tenía su propio calendario con sus propios nombres y se pudo determinar que el calendario del mecanismo coincide con el de Corinto o alguna de sus colonias. ¿Saben ustedes qué ciudad fue colonia de Corinto durante mucho tiempo? Siracusa, la ciudad de Arquímedes. ¿Es entonces el aparato de Arquímedes? La realidad es que el aparato de Arquímedes y el de Anticítera ejercen el mismo tipo de hechizo frente a todos los que entran en contacto con ellos. Sabemos que el general romano quedó poseído cuando lo vio y lo prefirió antes que a cualquier otro tesoro. Algo parecido a lo que le pasó a Gollum, el del Señor de los Anillos, con el anillo de Frodo. Cicerón también quedó maravillado cuando lo vio funcionar y se volvió fanático de Arquímedes. El mecanismo de Arquímedes ejercía ese tipo de encanto. Pero uno muy parecido ejerce el de Anticítera. Sola Price, una vez que conoció los fragmentos, trabajó con ellos hasta su muerte. A Michael Wright casi lo echan del trabajo por investigar este aparato. Tony Fries hipotecó su futuro económico para financiar la investigación. Yo mismo debo confesar que también caí bajo su encanto y hace ya 5 años que trabajo ininterrumpidamente en el mecanismo. Me acuerdo que la primera vez que vi los fragmentos en el museo en Atenas, me quedé como hipnotizado. No podía dejar de mirarlos. Debo haber pasado ahí varias horas
mirando los fragmentos desde todos los ángulos posibles, hasta que la gente de seguridad del museo se puso nerviosa pensando que me lo quería robar, y la verdad, ganas no me faltaban. Pero no es solo el encanto que produce lo que nos hace sospechar que es el mismo aparato. Hay varios signos que apuntan a Arquímedes. El calendario podría ser el de Siracusa. La descripción de Cicerón coincide mucho con lo que hemos podido reconstruir. El predictor de eclipses también apunta a Arquímedes. Sin embargo, todavía falta una prueba muy importante. Sin eso no tenemos nada: la fecha de construcción del mecanismo. Para datarlo, se ha intentado estudiar la forma de las letras de las inscripciones, pero el margen de error es muy grande, es mayor a 100 años. El carbono 14 no sirve porque se aplica materia orgánica y los engranajes son de bronce. Pero hay otra posibilidad. En el predictor de eclipses, nosotros tenemos las horas y los días en los que sucederán eclipses. Si encontráramos la serie de eclipses reales que mejor calzan con esos datos, sabríamos en qué época se construyó. Esta propuesta, que en teoría es viable, en la práctica nunca funcionó, porque hay un montón de datos del predictor de eclipses que no terminamos de entender bien. Uno especialmente molesto es que, mientras predice todos los eclipses lunares, predice solamente algunos eclipses solares. Por alguna razón, el que hizo el aparato decidió omitir algunos eclipses solares. Para colmo, esos eclipses olvidados parecen no seguir ninguna lógica, parecen excluidos al azar. Son los eclipses que ustedes ven en rojo ahí. Un día, después de trabajar ya a la tarde con las tomografías, simplemente se me ocurrió trasladar los eclipses de la espiral de abajo a la espiral de arriba, a ver cómo se acomodaban. No tenía ninguna razón para hacerlo, pero simplemente lo hice. Y miren lo que pasó. Parecía mágico. De pronto, todos los eclipses se organizaron formando rayos. Y lo que es más importante, esos eclipses omitidos, esos eclipses olvidados, estaban formando dos rayos muy bien definidos. Había encontrado la lógica de la exclusión de estos eclipses. Se lo comuniqué a mi colega de investigación, James Evans, y él enseguida entendió de qué se trataba. Eso nos daba muchísima información extra sobre el predictor de eclipses. Tal vez ahora sí podíamos encontrar la fecha de construcción. Nos pusimos inmediatamente a trabajar. Fueron años y años de quemarnos la cabeza, de seguir una estrategia que después no conducía a ningún lado, de entusiasmarnos con un resultado para después darnos cuenta de que habíamos cometido algún error pavote en los cálculos. Hasta que un día, un domingo de febrero del año pasado, estaba yo en la casa de mi colega en Estados Unidos y nos dimos cuenta de que no había forma de avanzar, de que incluso utilizando todos los datos disponibles, teníamos demasiadas fechas posibles. Me acuerdo que esa noche nos despedimos con la sensación amarga de que el proyecto, que ya llevaba más de 3 años, había fracasado. Yo no lo podía creer. Frente a él disimulé, mantuve la compostura, pero cuando bajé las escaleras, yo dormía en el sótano de su casa, está lleno de libros de historia de la astronomía, es espectacular. Cuando bajé las escaleras y me senté en la cama, no lo podía creer. No podía hacer el duelo. Tantos años trabajando y no habíamos llegado a nada. Me puse a repasar, me puse a hacer las cuentas de nuevo, me puse a revisar todo, hasta que de pronto se me ocurrió considerar un dato de la anomalía lunar que no habíamos tenido en cuenta, y ese dato resultó tremendamente poderoso. Hice las cuentas y eliminó a todos los candidatos excepto uno. Esa noche encontramos el resultado. Pensar que estuvimos a punto de abandonar, que estábamos ahí nomás de la solución. Hoy, después de más de 1 año y medio de revisar cuidadosamente todos los cálculos
y de chequear absolutamente todos los datos, les puedo anunciar oficialmente que el primer eclipse del mecanismo sucedió el 25 de junio del año 205 a.C. a las 15:35 hora local de Atenas. Eso quiere decir que el calendario habría empezado en septiembre o agosto del año 216, cuando todavía Arquímedes, nuestro queridísimo Arquímedes, estaba bien vivito y coleando. Sí, señoras y señores, este mecanismo podría haber sido hecho por el mismo Arquímedes. Me imagino que a la tarde, cuando lleguen a sus casas, se van a poner a buscar información por internet sobre el mecanismo. Si alguno no lo está haciendo ahora, ya escondidas en su celular, pueden hacerlo, hay muchísima. Pero si de pronto se dan cuenta de que hace ya 10 horas que están frente a la computadora, de que se olvidaron de almorzar o de cenar, o que faltaron al trabajo, cuidado, cuidado. Tal vez ya sea demasiado tarde y habrán caído, como muchos de nosotros, poseídos por su encanto.